Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Se rompe la tregua, no se llega a un acuerdo con el tema del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Y bueno, inmediatamente después de esto, Trump inicia nuevamente con sus amenazas de bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Van a continuar las hostilidades, los bombardeos? ¿Esto se va a recrudecer? Es lo que parecería, ¿no?, que va a continuar. Vamos a comentar un poco eso porque la situación se complica y también hay provocaciones en Jerusalén, en el monte del templo. Que ya ustedes saben que detrás de esta ofensiva, de esta guerra contra Irán, están los intereses religiosos de Israel, que eso es lo que no podemos olvidar. Su objetivo es el tercer templo. Trump ordena el bloqueo de Hormuz y promete impedir que Irán adquiera armas nucleares tras conversaciones fallidas, ¿no? No se llegó a ningún acuerdo, eso es lo que dijo J.D. Vance en las conversaciones con Irán. Y Netanyahu dice que la guerra contra Irán aún no ha terminado. El punto álgido aquí es el estrecho de Hormuz, que es una de las cosas que al Irán tener control sobre esta zona, obligó a Donald Trump a sentarse a negociar porque Irán estaba estrangulando a nivel petrolero, a nivel económico, no solamente a Estados Unidos, sino a muchos otros países que se vieron afectados con esta situación. Así que el objetivo de Estados Unidos e Israel al final no se cumplió después de esta ofensiva, no lograron doblegar a Irán y esto es una derrota para Estados Unidos e Israel porque al final no quitaron el régimen sigue gobernando, no pudieron hacerse con el control del estrecho de Hormuz y no pudieron hacer que los iraníes, la gente saliera a las calles a protestar para que de esta forma también se acelerara, ¿no?, el derrocamiento del gobierno iraní y que Estados Unidos pudiese poner un gobierno aliado, alguien que estuviese más afín a los intereses de Israel en la región. Como no pudieron lograr eso e Irán estaba estrangulándolos con el tema del estrecho de Hormuz, pues ni modo. Se sientan a negociar, pero no se llega a ningún acuerdo. Inmediatamente, ¿qué es lo que dice Donald Trump? Que Estados Unidos va a bloquear barcos que crucen Hormuz y que está listo para acabar con Irán. Aquí el punto es, si Estados Unidos no pudo con Irán, aliándose con Israel, no pudieron de la forma, ¿no?, en que lo tenían planeado, bombardeándolos, atacando puntos estratégicos, lanzadores de misiles, bases iraníes, incluso acabando con la vida del líder supremo Ali Khamenei. Si no pudieron doblegarlo con todo eso, entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos e Israel? ¿Cómo pueden acabar con Irán según las amenazas que dice Trump? Que bueno, Trump también amenaza bastante y al final no es que termina haciendo todo lo que dice. Pero ¿qué sería lo único que les queda? ¿Alguna ofensiva militar que hayan estado planeando y que, bueno, saquen ese as bajo la manga para doblarle el brazo a Irán? O la otra que les queda, queridos amigos, es una bomba nuclear. Porque yo no veo más opciones. Si esto no es negociando, como vemos que al final no se llegó a un acuerdo, vamos a ver si de alguna manera se retoman las conversaciones. De momento no parece viable. La otra opción es un as bajo la manga, alguna ofensiva militar que, bueno, golpee fuertemente a Irán y lo doblegue. Estoy hablando ofensiva militar con armas convencionales. Y la otra es armamento termonuclear. La primera parece que se agotó, lo del diálogo. La segunda, con armas convencionales, lo han intentado y hasta ahora no han podido. Y lo único que queda es la tercera carta, bombazo nuclear. Y al final les voy a mostrar profecías de Parravicini que quizás nos muestren un escenario nuclear para Medio Oriente. Aquí está Jared Kushner, ¿no? Siempre está detrás de estos acuerdos con Steve Witkoff. Fueron enviados a Medio Oriente y no hubo forma de que se pusieran de acuerdo con Irán. Donald Trump dijo este domingo, esto todo ha sucedido desde el día de hoy, que la Marina estadounidense comenzaría inmediatamente un bloqueo para impedir que los barcos entren o salgan del estrecho de Hormuz, después de que las históricas conversaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, el país mediador, terminaran sin un acuerdo ni próximos pasos diplomáticos a la vista. O sea que si no hay diplomacia, hay guerra. En sus primeros comentarios públicos después de las conversaciones de 21 horas, Trump buscó ejercer un mayor control estratégico sobre la vía fluvial por donde cruza el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra, con la esperanza de eliminar la principal fuente de influencia de Irán. La perspectiva de un bloqueo estadounidense podría sacudir aún más los mercados energéticos globales
y los precios del petróleo, el gas natural y los productos relacionados. El objetivo del bloqueo era garantizar que todos los barcos pudieran transitar. Será todo o nada, dice Trump. Dijo además que ha instruido a la Marina a buscar e interceptar a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje en Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Aseguró que otras naciones participarían en este bloqueo, pero no las nombró. Además subrayó que las ambiciones nucleares de Teherán estaban en el centro del fracaso para poner fin al conflicto y que Estados Unidos estaba preparado para terminar con Irán en el momento apropiado. Dice que va a perseguir todos los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz, no tendrán seguridad en alta mar. Supuestamente otros países se unirán a esta persecución. Esto sin duda alguna desencadenaría un conflicto a gran escala. Pero de momento son las amenazas de Donald Trump. Ahora, de eso a que lo termine ejecutando, pues hay un paso importante. Y si esto comienza a suceder, queridos amigos, obviamente Irán no se va a quedar de brazos cruzados. Si bien China y Rusia no se han involucrado directamente, sí han sido aliados estratégicos y quizás podrían pasar de aliados estratégicos a que estas alianzas se tornen ya hacia una influencia más bélica de forma más directa. Y claro, cuando se van involucrando ambos bandos, ya tenemos un escenario bastante propicio para lo que sería una tercera guerra mundial. Ojalá esto no ocurra, ojalá se queden amenazas, pero la cosa se puede poner muy grave en las próximas horas. Algo que Tucker Carlson, el podcaster estadounidense, bueno, ya había dicho de que el gran error de Estados Unidos había sido esta guerra contra Irán. Y que además denuncia que Estados Unidos había ido a esta guerra con Irán por petición de Israel. Porque al final, a quien más beneficia esto es a Israel. Según él, Israel ha hecho esta petición a Estados Unidos repetidamente durante décadas. O sea que Donald Trump ha puesto por encima de los intereses de los norteamericanos, ha colocado por encima los intereses de Israel para ir a atacar a Irán. Porque el principal beneficiado, si llegan a doblegar la resistencia iraní, el beneficiado va a ser Israel, ahí en la región. Ya no tendría esa fuerte oposición y podría hacer lo que quiera ahí en la región, como por ejemplo destruir los lugares sagrados para el Islam de la explanada de las mezquitas. Recordemos que esos lugares del Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, si bien son importantes para el mundo musulmán, son aún más importantes para la parte musulmán chiita, que es la que representa el gobierno iraní, el gobierno teocrático de los ayatolas. Ellos son chiitas de estos duodecimanos, los que están esperando con una postura, ¿no?, más fundamentalista la llegada del Mesías islámico. Para otros países musulmanes como Arabia Saudita, Jerusalén es importante, estos monumentos son importantes, pero no lo suficientemente importantes como para ir a una guerra con Israel. La postura de Arabia Saudita es: yo no quiero conflictos, y si ese es el lugar más sagrado para los hebreos, tómenlo. Nosotros, los lugares más sagrados para el Islam, los tenemos en nuestro propio territorio, que es Medina y la Meca. Están en territorios de Arabia Saudita. Esa es la posición de ellos. Entonces, claro, Arabia Saudita representa la facción sunita del Islam, que es la gran mayoría. Entonces, la gran mayoría del Islam, que son varios países árabes que están ahí en la región, no quieren entrar en este conflicto por lo que es el Monte del Templo. Por eso, el principal opositor de Israel para lograr el objetivo del tercer templo es Irán, con su gobierno teocrático. Entonces, su objetivo es tumbar el régimen para que ya no tengan esa oposición. Si ellos lograban quitar por completo el régimen de los ayatolás, tenían el camino despejado, porque iban a poner ahí un gobierno pues que no se involucrara en esos temas. Entonces, mientras exista Irán en la región, a Israel se le va a dificultar reconstruir el tercer templo. Al final lo van a hacer, porque están claros en su proyecto, pero necesitan gestionar lo que ellos consideran una piedra en el zapato, que es el gobierno actual de Irán. Pero hablando del tema del tercer templo, Jerusalén ya poco a poco reabre, tras el conflicto con Irán, reabre los monumentos, ¿no?, sagrados que estaban cerrados, como el muro occidental, el muro de los lamentos, también la explanada de las mezquitas y los lugares santos para el cristianismo. Ustedes saben que Jerusalén estaba en cuarentena, estaba todo cerrado, ya comienzan a abrir. Aquí la pregunta es: si comienzan las hostilidades, ¿volverán a cerrar? Bueno, seguramente sí. Si vuelven a caer misiles por ahí, seguramente cerrarán. Luego de la reapertura, pues miles y miles de fieles de todas las religiones, o principalmente de las abrámicas, bueno, ya empiezan a entrar nuevamente a estos lugares, pero la noticia principal no es esta. La noticia es que el ministro radical de extrema derecha
de Benjamín Netanyahu, el señor Itamar Ben-Gvir, reaviva la polémica con su rezo en la mezquita de Al-Aqsa. Este señor volvió a subir al monte del templo para generar provocaciones. Ben-Gvir desafió el statu quo vigente en el monte del templo de Jerusalén, donde se encuentra el tercer sitio más sagrado del Islam. Esto fue hoy. Subió hoy, en primeras horas de la mañana, subió a rezar. Entonces, es el tercer sitio más sagrado para el Islam, porque el primero es la Meca, el segundo es Medina, y el tercero sería el monte del templo. Pero para los hebreos es el lugar más sagrado. Entonces, este señor sube ahí. Él es el ministro de Seguridad Nacional de Israel y rezó el domingo en el monte del templo de Jerusalén, donde solo los musulmanes tienen permitido hacerlo, según se aprecian en imágenes difundidas por medios árabes. Aquí tenemos el video de este señor ahí rezando. Enfrente de donde él está la mezquita de Al-Aqsa. Ahí está haciendo un rezo, véalo. Está moviendo las manos, cantando. Eso no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque es una provocación para todo el mundo musulmán. Pero a este señor no le importa. Ya sabemos que es de estos sionistas extremos, fundamentalistas, que piden a gritos la reconstrucción del tercer templo. Esto es una provocación más y lo que demuestra pues las intenciones del gobierno actual israelí. Este complejo donde está la mezquita de Al-Aqsa es considerado un foco recurrente de fricción en la ciudad vieja de Jerusalén. Según el statu quo vigente en Jerusalén, los judíos pueden visitar el recinto, pero no rezar en él. El territorio está administrado por el Waqf de Jerusalén, órgano administrativo del Ministerio de Asuntos Islámicos de Jordania. No es la primera vez que él sube ahí, ya es como la tercera o cuarta vez que este señor sube allí a hacer lo mismo. Y veamos en el contexto que lo hace, ¿no? En un contexto donde se rompen las conversaciones con Irán, con el mundo islámico, chiita sobre todo. Y bueno, esto lo que hace es echar más leña al fuego. Algo que Tucker Carlson, el que mencionábamos ahorita, que bueno, ha denunciado lo que está haciendo Estados Unidos para favorecer a Israel, en su momento también dijo que la secta, ¿no?, que estaría detrás de esta ofensiva es el movimiento Chabad Lubavitch, al cual pertenece la familia Trump, Jared Kushner, Javier Milei, bueno, y varios líderes mundiales que pertenecen a esta secta, que es la que está detrás de la reconstrucción del tercer templo para traer a su Mesías. Entonces, esta agrupación es la que, bueno, ha alentado una escalada de este conflicto contra Irán en pos de un objetivo religioso, que es lo que está de fondo, ¿no? La destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, eso es lo que ellos quieren, y la reconstrucción de un tercer templo judío en Jerusalén. Entonces, cuando Itamar Ben-Gvir sube aquí a rezar, bueno, aquí seguramente le estará pidiendo a su Dios que les haga el milagro, ¿no?, de que ese monumento islámico sea derribado y que esté ahí el tercer templo. En este relato, la confrontación geopolítica no es simplemente una disputa estratégica, sino parte de un proyecto religioso más amplio. Entonces, eso del petróleo, del estrecho de Hormuz, de la geopolítica, de intereses económicos, todo eso está muy bien, todo eso es real, todo eso influye, pero es lo más superficial. Lo que está de fondo son los intereses religiosos, sionistas, entre comillas, proféticos de Israel. El argumento de Carlson se basó en gran medida en observaciones simbólicas. Un ejemplo involucraba imágenes de soldados israelíes usando parches que representaban el tercer templo, lo que interpretó como una evidencia de que las aspiraciones mesiánicas habían penetrado la cultura militar y el pensamiento estratégico. A partir de estos fragmentos construyó una narrativa más amplia que sugiere que las motivaciones religiosas podrían estar dando forma al conflicto global. Para ellos es lo que le da sentido a esta guerra en Medio Oriente. Poder cumplir sus objetivos divinos, ¿no?, los mandatos de su Dios. Entonces, en medio de todo este contexto donde al parecer se va a recrudecer aún más el conflicto, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, una pacificación cercana no parece que la vaya a haber, al menos ahora que se acaban de romper los diálogos diplomáticos. Ha habido un cese al fuego por unos pocos días, pero ya en las próximas horas, en los próximos días, vamos a ver nuevamente los misiles, las destrucciones, las explosiones. Eso seguramente se va a reanudar. Será con más fuerza si Donald Trump cumple lo del estrecho de Hormuz. Yo no sé esto a dónde va a parar, porque sería un escenario bastante peligroso para lo que sería una guerra mundial. La otra amenaza de Trump es cuando dice que va a acabar con Irán. Y ahí la única forma de que pueda cumplir eso realmente es con armamento termonuclear. Y a eso quiero referirme con
las profecías o psicografías de Benjamín Solari Parravicini, porque algo de esto está mencionado en estos mensajes. Esta yo se la he mostrado algunas veces porque es la que habla del guerrear en Oriente sin descanso, que bueno, es la región más convulsa del planeta. ¿Qué pasa con el guerrear en Oriente sin descanso? Esto dará la pauta, es decir, será una señal del final de finales en el 66. No en el año 1966. El 66 es el código, es el tiempo previo a la llegada del 666. En el 66 el hombre se mirará al espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llegará en las Antillas y bueno, ahí no continúa. Habla entonces de esta señal del guerrear en Oriente, habla de una explosión. No sé si esto se refiere a una explosión termonuclear, pero lo cierto es que nos muestra una señal clave. El guerrear en Oriente sin descanso es lo que nos dará la pauta, nos dará la señal del tiempo-espacio en el que estamos viviendo. El final de finales. Es evidente que el guerrear en Oriente sin descanso comenzó desde el año 2023, desde el 7 de octubre. Usted dirá, no, pero es que mira, en Oriente siempre han habido conflictos. Y sí, pero siempre han sido conflictos que se prenden por una época, luego se pacifican, luego pasan 2, 3 años o un año, vuelve y comienza. Ha sido un guerrear, pero intermitente, desde 1948, cuando Israel llega a ese territorio. Pero guerrear sin descanso es un proceso sucesivo de guerras sin parar. Y eso, desde mi punto de vista, evidentemente es mi visión, yo me puedo equivocar, usted puede tener otra interpretación y también va a ser válida. Pero desde mi punto de vista esto ha iniciado desde el año 2023, el 7 de octubre. Vamos para 3 años de un guerrear sin descanso, con el Líbano, con Siria, con Gaza, con Irán, con los hutíes de Yemen. Ha sido todo un caos. Luego está esta que habla de que Oriente sangra. Su sangre sangrará en Occidente, será en el fuego. Esto es guerra. Aquí está hablando de lo que pasa en Oriente y esto terminará afectando a Occidente. Ya comenzó a afectar a nivel diplomático en Estados Unidos, está afectando a países europeos, también a nivel económico, a nivel diplomático. Todavía no a un nivel bélico de que en países europeos o en Norteamérica pues hayan caído bombas, pero si esto se recrudece, como parece que es lo que va a suceder, quizás podríamos ver ese sangrar en Occidente. Así que esto está ahí en puntos suspensivos porque la otra es el tema de la bomba, ¿no? Ya llega la bomba mayor y esto es bomba nuclear. ¿Y dónde llega? Bueno, aquí hay un muñeco tirado en el suelo que dice Oriente. Y vemos que hay unos personajes, uno vestido con quizás atuendo islámico y el otro con atuendo cristiano, que miran atónitos este personaje que está tirado, botando humo quemado por el bombazo, y este personaje representa lo que es Medio Oriente. ¿Serán capaces, queridos amigos, Israel y Estados Unidos de lanzar una bomba de estas en Irán? Quizás seamos testigos de algo parecido a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Hombre, que son capaces, lo son, porque ya ustedes saben quiénes gobiernan estas potencias, ¿no? Los psicópatas, demonios que están ahí. Pero lo que no sé es si sería estratégico para ellos hacer esto. Pero bueno, ojalá que no ocurra una situación de estas, porque ahí sí ya guerra mundial. Aquí ya no hay vuelta atrás. La otra psicografía es esta, que principalmente habla de un tercer conflicto mundial, porque dice que llega la primera muerte, la humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. Bueno, ya vemos que hay guerras previas, ¿no? Oriente, Europa del Este, hay varios conflictos previos y esto nos llevaría a totalizarlo en un conflicto mundial. La humanidad será partida en dos partes, los dos bandos. Esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse. Razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, izquierdas y derechas, religiones frente a religiones, judaísmo e islam principalmente, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación. Miren que aquí habla también de un bombazo, ¿no? Por eso les he mostrado estas psicografías. La primera habla de una explosión, aunque dice que es en las Antillas, pero menciona que todo esto está relacionado con el guerrear en Oriente. Luego está otra del sangrar en Oriente que tocará a Occidente, conflicto bélico. Luego está otra que habla de la bomba mayor en Oriente y luego está esta otra que habla del tercer conflicto mundial
y habla de que llega la explosión, la desolación y llega la primera muerte, que la primera muerte es física. La segunda muerte que habla Apocalipsis es la espiritual. Entonces, esta psicografía nos está mostrando la división ideológica del mundo, la división religiosa, política, y esto llevará a la humanidad a un enfrentamiento total luego de conflictos previos, donde en medio de ese conflicto total llegará una explosión. Y esto es armamento termonuclear. Y esto lo menciono porque es uno de los posibles panoramas que pueden desencadenarse si esta guerra de Medio Oriente no desescala. Y esta última que habla sobre Sión y dice: Sión, el judío, reinará. ¿Qué significa esto y por qué la muestro aquí de último? Bueno, que al final los proyectos y planes que tiene Israel es para coronar a un rey. Cuando dice el judío reinará, es precisamente el Mesías judío que llegará a la cima del mundo y llegará justo después de todos estos conflictos. Porque supuestamente él es el que llega a solucionar esto, a traer acuerdos, a traer propuestas mundiales para que, bueno, todo se solucione. Y ahí es donde ganará ese poder y esa autoridad para estar en la cima del mundo, que será pasar por Dios, se mostrará como un Mesías, como un Salvador, pero al final será el anticristo, ¿no? La misma fuerza oscura encarnada en un cuerpo físico, gobernando a las naciones y sometiéndolas. Será por un corto periodo, eso sí, pero Israel buscará completar este plan. Por eso el judío reinará, el cuerno pequeño que va a crecer hasta llegar a la cima absoluta del mundo. Y para que ellos logren ese paso, necesitan todo esto que está ocurriendo. Desestabilización en Medio Oriente, conflictos, necesita también el apoyo de Estados Unidos. Bueno, necesitan generar un caos tan profundo para que en medio de ese caos ellos puedan reinar. Divide y vencerás. Y ya la división la han logrado. Entonces, de esta situación actual, lo que podría suceder es una escalada del conflicto que, bueno, nos lleve a dos escenarios. O escala tanto que se involucran las potencias y países aliados de cada bando, y ahí sí ya, tercera guerra mundial. O lo otro que podría suceder es que se proponga algún acuerdo de paz que ambos bandos firmen. Y ese acuerdo de paz que se proponga para solucionar un conflicto que parece insolucionable, quizás provenga del mismo Mesías hebreo. Es decir, que comience a aparecer para pacificar esta situación. Es una probabilidad, quizás no aparezca en la escena pública, pero sí podría estar detrás. Entonces yo solamente veo esos dos caminos: o un proyecto de paz sin precedentes a nivel profético, o una tercera guerra mundial. Y también tengo que decir que si se firme ese acuerdo de paz, es porque después de ese vendría la tercera guerra, como lo dice el mensaje profético. Pero solamente estarían esos dos escenarios cercanos. Ojalá no pase nada de esto, ojalá Donald Trump en su locura no decida seguir atacando Irán, y mucho menos con una bomba nuclear, y ojalá esta situación desescale, porque al final muchas personas inocentes caen en estos conflictos. Pero viendo la cosa, yo creo que esto va a tener una escalada que podría salirse de control. Así que por ahí ustedes me pueden comentar qué opinan de toda esta situación, qué creen que va a ocurrir de aquí en adelante, que por ahí los estaré leyendo. No es más por este video. Si les gustó, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.